Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast de multimedios, y me acompaña hoy Dimas. Dimas, ¿cómo estás? Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Dimas, consultoría y asesoría patrimonial. ¿Qué te hizo acercarte a ese mundo? O sea, ¿qué te impulsó? ¿Hubo alguna situación particular? Porque es un mundo complejo. ¿Qué te hizo ingresar a él? Mira, Adrián, durante mi vida profesional trabajé en instituciones financieras. Eh, el acceso que te da a estar en un banco, una entidad de ese tipo, te permite conocer muchas actividades comerciales, productivas. Y siempre me llamó la atención la tal vez falta de asesoría de los empresarios, de las personas también, que ante situaciones o circunstancias que evidentemente en la vida pueden suceder, no existían coberturas, no existen planificación en temas muy fácil de construir y muy accesibles. O sea, Y sentías que es eso un tema que era muy delicado y la cosa iba a la libre. posiblemente, ¿verdad? Creo que un poco el sentido de conversar un poco el día de hoy es eh, transmitirle a las personas y a las empresas la importancia que tiene desde que se inicia ir planificando, no solamente en temas financieros, ¿verdad? En temas de darle tranquilidad, porque los negocios crecen cada día Claro. y evidentemente el propósito principal del negocio es darle mucha continuidad, generar empleo, mantenerse en el tiempo, ser rentable. Ser rentable. Y obviamente todo ese ingreso, todo lo que genera la empresa, impacta directamente a la familia. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, eh, muchas de esas cosas que vi durante muchos años en bancos eh, me permiten ahora poder darles una guía, ¿verdad?, a los empresarios y a las personas de la importancia que eso tiene. Ahora, hablemos del concepto, hablemos de la idea. Cuando nosotros hablamos de asesoría patrimonial, cuando hablamos de patrimonio como tal, ¿a qué nos referimos? El objetivo es ese, hoy principalmente, de no hablar mucho tecnicismos, Exacto. ¿verdad? El tema de cómo proteger patrimonialmente. A veces las personas y las empresas creen que el patrimonio es la casa, el edificio, los activos, los vehículos que se van adquiriendo en el transcurso de la vida. Pero cuando me enfoco en patrimonio, sobre todo es darle protección a eso que construyen las personas que van desarrollando el negocio. Por ejemplo, y tal vez para ejemplificarlo mucho más fácil, creas un negocio y ese negocio tiene una idea que la escribes en un papel. Tal vez esa experiencia de ese negocio nació de una experiencia como asalariado, como colaborador de una compañía. Y te enganchaste tanto en esa idea que empezaste a construir algo para ti, para tu familia, A crear. a crear. Sos una persona importantísima en el desarrollo de ese negocio, ¿verdad? Al principio posiblemente lo haces todo, ¿verdad? Como Pasa suele mucho, pasar en las empresas como suele emergentes. pasar en los emprendedores, que tener ese Ese sombrero. sombrero es de valientes. Claro. ¿Okay? Desarrollan la empresa y va creciendo la empresa, va generando trabajo, pero esa persona se vuelve tan importante con clientes, con proveedores, con bancos, proveedores comerciales, socios comerciales. ¿Y qué pasa con esa persona si algo sucede? Hay una dependencia. Hay una dependencia de esa persona, que la voy a llamar persona clave, ¿verdad? Pero no es solo una persona clave, es una persona que por sus múltiples funciones, en un momento determinado del tiempo, ya va delegando algunas otras cosas posiblemente a colaboradores que también son de confianza, posiblemente a algún socio que quisiera entrar en el negocio. Y de un pronto a otro se dan cuenta que esos riesgos, porque riesgo, Adrián, es una palabra que debe vivir con nosotros. Claro. Venimos pasando de Acompañándonos. acompañándonos, y no es una mala palabra, es una palabra que nosotros mismos podemos darle, digamos, saber cuáles son esos checks, que se identifica un riesgo, cuál es ese mitigador o cuál es esa cobertura, ¿verdad? Entonces, patrimonialmente hablamos de que
No solamente hay que proteger los activos, esos edificios, esos vehículos, sino que hay que proteger el conocimiento Claro. que, Que, y la- y- que posiblemente es lo más valioso, eso que esa persona clave sabe, que posiblemente no se puede, no lo podemos sustituir. no, es intangible. Porque un camión se Lo puedes reemplaza, cambiar, ¿verdad? pero la persona clave no. No, ¿verdad? Y es un concepto muy dirigido a la importancia que esa persona tiene dentro de la empresa. Y no es solo una, a veces son muchas, Claro, ¿verdad? Pero lo importante de esto, Adrián, es entender que somos personas que tenemos una vida productiva, tanto a nivel personal como empresarial, que en algún momento las energías cambian. totalmente. Y debemos identificar esos riesgos, palabra bonita, llamémosla, palabra que tenemos conocimiento que existen, que podamos identificar, que no lo podemos controlar, pero sí nos podemos anticipar, Claro. ¿verdad? Las empresas dependen mucha gente, mucha gente. Cuando tal vez ese ejemplo que te ponía de esa persona que empezó con un emprendimiento, en algún momento no se dio cuenta de la responsabilidad que tiene. Y esas responsabilidades hay que darle protección, Claro. ¿no? ¿Cuántas familias generan ingresos de esa empresa? Los hijos. Ahora se habla mucho del tema de las sucesiones. Bueno, pero ¿quién te asegura, Adrián, que tus hijos van a seguir con la empresa? Nadie lo asegura, definitivamente. Nadie lo asegura. Eso es. Ahora, dentro de esta necesidad que estás de alguna manera mitigando, este problema que estás solucionando, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrenta un empresario o una empresaria, verdad? ¿Y cómo lo ayudas a solucionarlos? El parque empresarial en Costa Rica, las pymes, aproximadamente el 96%, según los últimos datos, Sí, ¿verdad? Impactan directamente en la economía del país, totalmente. ¿verdad? Sin embargo, todos esos empresarios que tienen una actividad productiva tienen muchos retos, Claro. ¿verdad? Por eso decía ahora que el sombrero de empresario es de valientes. Y tal vez aquí nos enseñan, que ha cambiado un poco, pero nos enseñan a ser colaboradores y no empresarios, Totalmente. ¿verdad? Y la educación se ha ido dirigiendo más a ese tipo de enseñanzas que me parece que es muy bueno. Pero ¿cuáles retos hay? Por ejemplo, yo siempre recomiendo a los empresarios, aunque cueste mucho, porque al principio es vivir y sobrevivir, tener la formalidad necesaria para ser una empresa que vaya buscando socios que le permitan crecer. La formalidad desde el principio. Claro. El tema de poder establecer una planificación de lo que, hacia dónde quiere llegar. Los sueños se pueden cumplir, Adrián. Necesitan trabajo, necesitan a alguien que les apoye. Es bueno tener asesores en cualquier tipo de rama en la que la ocupen. Estoy seguro porque son clave para solventar las cosas que nosotros no conocemos, porque no Exacto. conocemos de todo. Uno va de un médico, por ejemplo, Ajá. y el médico te tiene que hablar a veces con algunas palabras técnicas y uno prefiere como que le diga como más, que lo tropicalice un poco más para poder entenderlo, ¿verdad? Pero tienes que ir a un médico porque si no, no puedes atender alguna necesidad que tenés. De algo que yo no sé, además. Igual pasa en las empresas. En el tema ahora innovador, que hay que estar presente en redes, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Tienes que darte a conocer. En una persona que se especialice en cómo establecer un presupuesto o cómo darte la guía para proteger ese negocio, para un retiro, por ejemplo. Y justamente ahora que tocas ese tema, Dimas, porque estás tocando algo muy importante, ¿qué consejo le puedes dar a un empresario o empresaria que no ha tocado todavía el tema de su futuro? Y voy a agarrarte el punto en el aire porque muchas veces pensamos nada más en el presente, en el día a día, Así es. ¿verdad? En lo que nos consume hoy. Pero ¿qué consejo le darías al empresario o empresaria? Muchas de las personas que ven este podcast son empresarios y empresarias. ¿Qué consejo les darías a ellos acerca de la inversión a futuro? El factor común en las empresas que me he encontrado, que son muchas durante tantos años, es que ese objetivo no lo tienen todavía con ese cheque. Claro. Y valga la oportunidad, en la fecha en la que estamos, para ver lo que ha sucedido, lo que pasa en el sistema tradicional, ¿verdad? Las complicaciones que han venido pasando con el tema de nuestra seguridad social, del impacto que generó
la crisis del COVID. Entonces, la responsabilidad de ir construyendo algo es de uno. Claro. No podemos dejar en terceros la vejez. No lo podemos dejar. O no le llamemos vejez. Llamémosle el retiro digno que se merece una persona que ha esforzado sus años en una empresa durante muchos años y que la empresa tiene la responsabilidad de devolverte algo, Adrián. Claro. Tiene la responsabilidad. Entonces ahí vamos con un ejemplo. Si una empresa se gana al año, por ejemplo, 1.000 colones, destine un porcentaje de esos 1.000 colones para algo que va a necesitar más adelante, ¿no? Obviamente es un número que lo pongo únicamente como ejemplo. Siempre se buscan, obviamente, que la empresa genere y cada vez genere mayores ganancias para, obviamente, el beneficio de sus socios y de los que lo conforman. Pero una regla básica debe ser: la empresa me tiene que devolver mucho del esfuerzo que yo le doy. Que he invertido en ella. Es que no es solo un tema de conocimiento, que hablamos ahora de persona clave, obviamente el tema del tiempo, todas las, llamémosle que todas esas tramitologías, todos esos caminos a veces un poco complicados que tenemos que pasar como empresario, porque yo también soy empresario. Total. El estar aquí, poder dar un servicio y brindárselo a empresarios, entonces ya mi chip cambió de ser asalariado a ser un empresario. Entonces, a una persona que vive el riesgo. ¿verdad? Como dijo usted, que lo acompaña siempre. Que lo acompaña, pero no es malo. No. Esa es una de las enseñanzas que nos llevamos hoy. Claro. Y el riesgo existe siempre. No solo un riesgo empresarial. Salís a la calle, te puedes caer, un accidente de tránsito, tantas cosas, ¿verdad? Pero vea qué curioso. Si tienes una casa, sí te preocupas por asegurarla. Claro. Y si tienes un negocio, que es el que te genera el pago de la casa, Que es el que pagó la casa, ¿por exactamente. qué no lo aseguras? ¿Por qué no aseguras esa continuidad del ingreso? Y es interesante eso porque de alguna manera es un tema de visión. Es un tema de visión, Claro. de cómo cuidar las cosas. Dimas, háblanos del tema de la digitalización. ¿Cómo has integrado herramientas digitales a tu labor como asesor, como profesional que acompaña a esos empresarios? ¿Cómo has integrado herramientas digitales a tu gestión como tal? Te voy a ser muy sincero, porque todo esto de dar esa exposición, ¿verdad? Que al final uno también representa algunas compañías y representa a empresarios que necesitan verte, Claro. ¿verdad? Estamos en una etapa de aprendizaje, por eso estamos aquí. Y tal vez los más jóvenes, ¿verdad? Los que tienen ese emprendimiento, conocen mucho de esto. Sin embargo, el tema de la digitalización, la tecnología, Adrián, ahora está al acceso de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Verdad? Ahora todo el mundo tiene la facilidad que posiblemente yo cuando estaba en la universidad no la tenía, ¿verdad? Entonces estamos implementando algunas herramientas, ¿verdad? Que te permiten saber que el programar un retiro digno, el poder proteger tu empresa, no es muy caro y es muy accesible. Claro. ¿Verdad? Ahora existen múltiples sistemas que dentro de las cosas que yo hago, se las brindo al cliente, que pueda conocer que ahora tengo todo a la mano. Todo se puede consultar, en todo se puede accesar y eso te permite tomar una decisión basada en información. Dimas, vamos a ir justamente en este momento a un corte y cuando regresemos vamos a conocer justamente esas herramientas. Listo. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elemento de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica,
No se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después de lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos, política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde, por Canal 8, cerca de vos. Estamos de nuevo en Backup Marketing, el podcast de multimedios con Dimas, que nos está hablando justamente de asesoría patrimonial. Y justamente antes del corte, Dimas, estábamos hablando de cómo estas herramientas digitales te han ayudado a ser más visible y a brindarles mayores soluciones al sector empresarial. Además de eso, pues hemos visto lo notorio que es tu imagen y tu marca, y siempre creemos mucho que no se trata solo de vender, se trata de solucionar el problema a los demás. Pero qué difícil cuando los problemas no son visibles. Me comentabas de que la mayoría de los empresarios no toman o no son conscientes de que no están invirtiendo en su futuro. Claro. De que la persona solo está considerando su presente actual. Y entonces cuéntanos un poco acerca de esas herramientas que tienen las personas para invertir en su futuro. Mira, Adrián, hay múltiples herramientas. El mercado ahora ya no solo tenés acceso a muchísimos herramientas o caminos, opciones que puedes valorar y que puedes analizar, pero lo importante en esto, Adrián, es tener el objetivo claro, ¿verdad? Yo siempre doy cuando me consultan sobre esto, siempre le pregunto, ¿cuál es tu propósito con algo que vas a iniciar? Muy bien. El objetivo debe estar casi que escrito en papel. Escrito en papel porque es algo que voy a ir construyendo en el tiempo. Herramientas hay. Siempre tomar en cuenta que en lo que yo voy a invertir, no solo en el tiempo que dedico a la empresa, que lo hablamos recién, sino que esa empresa pueda ir construyendo algo, es algo que yo tenga la certeza y la tranquilidad que tiene una regulación. Eso es sumamente importante. Existen también, así como la exposición en herramientas, en productos que existen con solo hacer un clic, también ha llevado a personas que no buscan la asesoría de alguien y entran por sí solos y han pasado cosas lamentables. Qué valioso eso que estás diciendo, Dimas, porque más bien nos encontramos mucho de eso. Nos encontramos mucho en las redes sociales, como decían, el papel aguanta lo que le pongan. Hoy en día las páginas web aguantan lo que le pongan y Exacto. Es muy fácil obtener, digamos, de alguna manera caer en asesorías que en realidad están muy pensadas en el beneficio personal. Cuéntanos un poco de eso, cómo la credibilidad tuya personal de alguna manera impacta positivamente en la seguridad del producto que das. La confianza es sumamente importante. Todavía tengo un pensamiento yo, Adrián, de la vieja guardia. Yo soy de la época en donde quiero conocer al cliente. Claro. Las relaciones empresariales se vuelven relaciones personales. Ante todo, de alguna u otra forma. Consejo, siempre investiguen. Uno siempre tiene que investigar. Eso es una tarea que le corresponde a uno como persona, como empresario. Con el sombrero que tenga, o asalariado, con el sombrero que ande puesto. No importa, siempre hay que investigar. Y obviamente saber cuál es el riesgo que voy a tomar. Los riesgos se pueden medir. Yo le digo a mis clientes, yo no puedo controlar el mercado, pero sí puedo manejar tu riesgo. Total. ¿No? Por eso es que la palabra riesgo es algo que nos debe acompañar siempre. Nos acompaña siempre y que nuevamente no es una mala palabra, es una palabra que vive con nosotros. En el tanto yo conozca mis riesgos y
y si tengo cobertura sobre esos riesgos que identifiqué, mi vida es mucho más fácil, Adrián, a nivel personal o empresarial, porque no dejo problemas. Claro, no dejo cabos sueltos. No dejo cabos sueltos. Ante un impacto, debo tener un mitigador. Totalmente. Ante algo que suceda, chocaste, tenés un seguro. Claro. Tuviste un accidente, tenés un seguro. Sí, el siniestro no lo puedes prevenir, No lo pero puedes sí prevenir. puedes pensar en la solución. Una enfermedad, Adrián, ¿qué pasa? Vean nuestro sistema, lo que está atravesando en este momento. Bueno, ¿cuál es el mitigador que tengo? ¿Cómo hago para que mi familia no sienta un impacto si yo no estoy? Total. ¿No? Que siga generando los ingresos que genere. ¿Cómo le doy seguridad a los colaboradores? Es que vean la responsabilidad que tienen. No, y es un gran consejo. Y justamente en esa línea, Dimas, ¿qué consejo le puedes dar a las personas para que elijan la mejor opción acerca de asesoría patrimonial? Porque como dijimos, opciones hay muchas, desde las opciones buenas hasta las opciones que pudiéramos considerar en el rango de la gente que nos quiere desear mal, estafar, ¿verdad? Porque hay mucho en Internet. ¿Qué consejo le puede dar a una persona que está buscando a tener una asesoría patrimonial? ¿Cómo elegir un profesional? ¿Cómo elegir una empresa? ¿Por qué la gente, digamos, por qué has tenido tan buenos resultados vos en ese sentido? Lo primero es, bueno, obviamente a eso es lo que nos dedicamos, pero tengo que tener claro a qué deseo darle cobertura o qué deseo planificar. Claro. Eso es lo primero que uno debe tener Ese objetivo. claro, ¿verdad? El tema de la regulación es sumamente importante porque los reguladores tienen la responsabilidad de ver y estar en el día a día revisando que toda esa estructura de las empresas que brindan tanto algún servicio de planificación financiera, porque esto no es magia, hay que irlo construyendo. Sí, es un proceso científico. Es un proceso en el cual usted define qué es lo que quiere ir construyendo y darse la oportunidad, obviamente, de que vaya dándole ese seguimiento. Claro. Pero siempre es importante contar con alguien que se dedique a eso. Yo no podría estar aquí dirigiendo un programa si no conozco todo lo que lleva este programa. Que has metido las manos donde se hace la acción. Claro, ¿quién mejor que un empresario que conoce su empresa, digamos, puede tomar una decisión o puede decidir cuáles son esos momentos o cuáles son esas decisiones que en algún momento debo tomar para ir llegando a ese objetivo final, como puede ser un retiro o como puedo decir yo, bueno, ¿qué pasa si en algún momento yo quiero ya salirme un poco de la empresa? ¿Cómo la empresa puede brindarme a mí la tranquilidad de que si algo me sucede a mí, mi familia no va a estar desamparada? Exacto. Existen herramientas, sí existen, y existen desde siempre, pero parte de lo que siempre me gusta transmitir es que tenemos que cambiar un poquito el chip de la educación financiera, Adrián. Es importante saber investigar y obviamente darse la oportunidad de poder aprender también este tipo de cosas. Y para eso hay mucho, pero siempre yo les digo a la gente, tiene que tomarse el tiempo para hacerlo y definirlo en un papel, en un presupuesto que uno no tiene que tener una maestría para hacerlo. Tenemos muchos casos de éxito que dirigen las empresas mucho mejor que alguien que tal vez haya pasado o haya tenido la facilidad o la oportunidad de poder prepararse. Claro, basado en la experiencia. Por eso es tan importante la figura del asesor, porque ha pasado ese tiempo y ha conocido durante X cantidad de años de ese sector para poder emitir un criterio y acompañarte. Y como estás diciendo muy bien, si bien no es 100% fiable, porque no sabemos qué puede pasar en el mundo, cuándo viene la próxima pandemia, Exacto. ¿verdad? Sí podemos definir algunos puntos y eso es sumamente valioso. Y la experiencia, Adrián, la experiencia de ver casos. Total. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es posible que una empresa, tal vez que la fundó un abuelo, Ajá. la continúe el papá, Sí. y viene la tercera generación de los hijos? Bajo cualquier circunstancia, fallecimiento prematuro, una enfermedad grave, nunca tal vez pensaron que iba a ser eterno, ¿verdad? Yo he visto, y hay estadísticas que dicen que en la tercera generación muchas veces la empresa hasta ahí llegó. A veces es en la segunda. Bueno, en la segunda el porcentaje es un poquito más alto cuando se empiezan a formar, pero como ahora las empresas, después de la pandemia,
las empresas y las personas han cambiado un poquito ese concepto y ya se preocupan por proteger eso que tanto les ha costado. No puede ser que una empresa que tenga tantos años, en 3, 5 años, se desborone por algún tema que pudieron haber mitigado. Que pudieron haber resuelto. Sí. Que pudieron haber resuelto. Justamente para ir acercándonos hacia el cierre, porque el tiempo vuela, Dimas, ¿qué consejos le darías a nuestra audiencia, verdad, sobre cómo tomar decisiones informadas? Estamos en 2025, ¿verdad? Un año con muchas características particulares en el mundo, ¿verdad? En distintas zonas del mundo, ¿verdad? Y el riesgo, como dices vos, y este es tal vez uno de los grandes consejos, es algo que nos va a acompañar durante todo este año. Pero ¿qué consejos le puedes dar a nuestro público sobre tomar decisiones informadas en sus finanzas personales? Personales y empresariales. Y empresariales. Me gustaría también agregarlo, porque al final las decisiones de las empresas son decisiones de las personas, claro, que están liderando que esa impactan empresa, a todos. Que impactan directamente y pueden impactar positiva o negativamente. Lo primero es obviamente contar con una asesoría formal. Hay que investigar. Yo no puedo, Adrián, llegar a tu empresa y pedirte que hagas esto y recomendarte si yo no estoy formalmente constituido. ¿No? Si yo no estoy agremiado, si yo no estoy obviamente con una experiencia que me respalde, si no pago impuestos, no se puede. Sí, yo no puedo pedir algo sin que yo predique lo que yo hago, ¿verdad? Y esa formalidad desde el principio, aunque cueste, es muy importante. Y no solo un tema de retiro. El retiro es una de las metas o los objetivos que un empresario y una persona tiene que tener desde el principio. ¿Y qué es mi responsabilidad? Los estudios de los hijos, por ejemplo, eso se puede programar, ¿verdad? La salida de mi empresa, en algún momento cuando ya yo quiera que otra generación venga. Y vea qué importante es tener todo esto cubierto, que cuando yo tengo esa formalidad, mis socios, bancos, proveedores, me ven desde otro lente, me ven el arraigo, la formalidad que tiene. Sí, esa credibilidad que estás transmitiendo. Claro, esa credibilidad lo da. Y fíjese que yo siempre hago una analogía de que la vida es como la naturaleza. Claro. La vida es como la naturaleza. De los 0 a los 20 años, posiblemente no nos preocupe nada. Y eso lo vamos a llamar la primavera. Nos creemos inmortales. Nos creemos inmortales, dependemos de nuestros padres. Obviamente estamos en un periodo de crecimiento. Pero de los 20 a los 40 viene el verano de la vida, que es donde ya ingresamos a un estudios superiores, muchos toman la decisión ya de hacer una familia, tienen mucha energía o tenemos mucha energía en ese tiempo, posiblemente ya no nos afecte tanto llegar tan tarde, ¿verdad? Pero luego del verano viene el otoño, que es de los 40 a los 60, en donde ya algunos tenemos que usar anteojos, otros se quedan sin pelo, otros posiblemente se han divorciado, han terminado estudios superiores y tienen una madurez interesante. La vida cambia mucho. La vida cambia, otro pensamiento. Y luego del otoño viene el invierno, que es una edad maravillosa, de mucho aprendizaje, de muchas cosas, ya posiblemente chineando nietos. Pero con otra realidad completamente. Con otra realidad. Entonces, ¿cómo construyes el invierno de tu vida? Es la suma del verano más el otoño. Claro. Y es que todo eso se ajusta a muchas cosas de poder planificar. Desde muy joven, poder planificar ese retiro anticipado, esa tranquilidad en el invierno de la vida, que hay circunstancias que ya no van a ser las mismas como estábamos en el verano. Posiblemente tenga que atender otras. Y vea que todo eso se ajusta a un tema de seguridad social, a un tema de que la gente ahora vive más, Adrián. Sí, definitivamente, el otro día hablábamos de eso. Si el sistema quiere sumar un poco la edad de retiro, bueno, ¿qué va a hacer la gente si vive 80 años? ¿De qué va a vivir? ¿Qué van a hacer las empresas? Todo eso se puede planificar. Y aprender a vivir con ese riesgo y planificarlo. Así es. Dimas, creo que todos los consejos que nos has dado estamos seguros que van a impactar positivamente en el sector empresarial y le van a ayudar a planificar de una mejor manera su futuro. Te agradezco mucho por haber acompañado en este podcast y esperamos que no sea la última vez que te veamos por acá. Estamos para servirle y la verdad que creo que es un tema importante de poder transmitir y en un lenguaje sencillo. En un lenguaje sencillo, sobre sin todo. Mucho tecnicismo,
sin mucho formalismo, Y pero al grano. importante, exacto, al grano, y poder identificar que todo eso es importante para la vida de las empresas y las familias. Muchas gracias. Nos despedimos en Gracias. Paco Marketing, podcast de multimedios.